el día de hoy nos vemos para tratar este tema que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, surgió un poquito en una de las charlas que habíamos tenido anteriormente y que creo que es importante el que lo conversemos, que lo analicemos y yo les traigo aquí una propuesta, ¿no es cierto?, de lo que yo creo, de lo que yo eh, eh, he ido desarrollando en mi experiencia de trabajo también con las diferentes personas, ¿no es cierto?, diferentes pacientes que me ha tocado enfrentar en relación a lo que es este tema, la identidad de género. Me tomé la libertad también, Fatme, te comento, de invitar a algunos amigos, invitar a algunas personas, y yo digo, necesitan escuchar este tema porque esto de la identidad de género se viene con mucha fuerza y creo que necesitamos tener una claridad, necesitamos tener conocimiento de lo que está pasando, de lo que es y de cuál va a ser nuestra postura, ¿verdad? En ocasiones nosotros simplemente hablamos lo que escuchamos y a lo mejor no tenemos realmente el conocimiento respecto de esto y eso es lo que hoy día quisiera que pudiéramos trabajar. Miren, de acuerdo a los principios sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos que están en relación con la orientación sexual y con la identidad de género, tenemos una definición para identidad de género, ¿ya? Y es la siguiente que ustedes pueden ver en la imagen. La vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente. Esta podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar la modificación de la apariencia o de la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o quizá de otra índole, siempre que la misma sea libremente elegida, es de opción personal. Y otras expresiones de género que pueden tener relación a la vestimenta, el modo de hablar e incluso los modales, ¿ya? Entonces, esta identidad de género es considerada de manera personal, de manera individual, de acuerdo a cómo esta persona quiere que sea, de acuerdo a su elección. Esto es lo que plantea la legislación internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual y así define este término de identidad de género. Ahora, ¿qué dice la ley? Yo tomé la ley de aquí de Chile, yo sé que me están escuchando de otros países, pero allí los invito un poquito a investigar quizá qué es lo que dice la ley en sus países. Sin embargo, de alguna u otra manera nos hemos estado manejando en cierta similitud respecto de este tema, ¿ya? En Chile, la ley 21.120 reconoce y da protección a la a la ley de identidad de género, y esta fue publicada en el Diario Oficial ya hace 2 años, ya el 10 de diciembre del 2018, pero entró en vigencia el 27 de diciembre del 2019, o sea, estamos hablando de hace un año atrás, ¿sí? Recién llevamos un año que esta ley entra en vigencia. ¿Cuáles son los objetivos principales? Garantizar la no discriminación por identidad de género y regular el cambio de nombre y sexo legal para personas mayores de 14 años. ¿Sí? Este es el objetivo principal. Y en este sentido, en la no discriminación, estamos de acuerdo. Porque yo creo que ustedes piensen igual que yo, que no discriminamos a nadie, nosotros debemos amar, respetar y aceptar a las personas, ¿verdad? Sin embargo, entramos también ya en este tema de un cambio de nombre, un cambio de sexo, pero legal, para mayores de 14 años, ¿ya? Y bueno, también hay una regulación para mayores de 18, para personas casadas y para quienes tienen entre 14 y 17 años, que es como más específica, y ahí ustedes pueden encontrar la ley en el internet y pueden ver ciertos detalles respecto de lo que dice. Ahora, esta ley define la identidad de género como la convicción personal e interna de ser hombre o ser mujer, tal como la persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no con el sexo y nombre verificados en el acta de inscripción de nacimiento. Es decir, es sexo femenino, tiene un nombre femenino, pero la persona se siente o se percibe como un varón. Esto es lo que propone la identidad de género,
¿ya? Esta terminología parte ya hace algunos años. Sin embargo, las leyes como tales llevan muy poco tiempo. Ahora, ¿qué dice la psiquiatría? ¿Ya? Ustedes deben saber que hasta hace algunos años atrás la homosexualidad y enfermedades o condiciones sexuales eran consideradas enfermedades sexuales, ¿ya? Enfermedades mentales, ¿ok? La psiquiatría las consideraba así. Actualmente, los transexuales, que vienen a ser, ¿no es cierto?, aquella persona que no corresponde, no se siente que corresponde su género con el sexo con el que nace, ya no son considerados enfermos mentales. ¿Ya? ¿De acuerdo a qué? A la nueva edición de lo que le llaman la Biblia de la psiquiatría, que es el DSM, ¿ya? Partimos en el 1, actualmente estamos en el 5 y se está procediendo a la elaboración del 6, donde van a haber nuevos cambios también, nuevas actualizaciones, ¿ya? El DSM-5, que es un acrónimo en inglés de lo que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. Esto lo elabora la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿ya? Y esta asociación en el manual indica que los transexuales, la homosexualidad, ya no es una enfermedad mental, pero la reconoce o conserva la idea o el diagnóstico de disforia de género. Y la disforia de género es la angustia que sufre la persona que no se siente identificada con su sexo masculino o femenino. Y aquí nosotros podemos observar que si hay una angustia, si la persona sufre, es porque hay algo que no está bien. Por lo tanto, es un problema psiquiátrico. ¿Sí? Entra en una categoría como disforia de género, como una categoría dentro de una enfermedad mental. Ya no como lo transexual o la homosexualidad, sino como una disforia de género, porque la persona no se siente. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Trabajar esta disforia de género para que la persona acepte su condición, lo que siente, para evitar esa angustia. ¿Ya? Eso es lo que actualmente se está trabajando. Vamos a ver de todas maneras más adelante algo en relación a eso. Pero quiero comentarles que para que una persona sea diagnosticada con disforia de género, debe existir una marcada diferencia entre el individuo que ha expresado y lo que experimentó el género y los otros géneros que él o ella fuera a ser. Y deben continuar por al menos 6 meses. O sea, no es que es una idea que me surgió hoy día y se repite una semana, pero a la semana siguiente yo cambio, sino que tiene que ser algo que permanezca en el tiempo, y esto es algo que también debemos considerarlo. ¿Por qué? Porque en ocasiones puede haber una confusión, ¿ya? Entonces, esto del tiempo también es importante. Ahora, en los niños, el deseo de ser del otro género debe estar presente y debe ser verbalizado. Esta condición provoca malestar clínicamente significativo o deterioro en las áreas sociales, ocupacionales u otras importantes del funcionamiento. O sea, no es simplemente mencionar, decir y ya, sino que efectivamente tiene que tener una incidencia en las diferentes áreas en las que se desenvuelve esa persona, en este caso un niño, ¿ya? Y la disforia de género se manifiesta de varias maneras, incluyendo fuertes deseos de ser tratados como el otro sexo o de deshacerse de uno de los caracteres sexuales, o una fuerte convicción de que uno tiene sentimientos y reacciones típicos del otro género. De esta manera es que se puede realizar un diagnóstico de disforia de género. Esto ustedes pueden encontrarlo y pueden profundizarlo en la Revista Internacional de Psicoanálisis, donde hay más información respecto de este tema. Ahora, ustedes saben que yo soy psicóloga cristiana, ¿sí? Yo soy una psicóloga que amo al Señor y que mi vida, mi carrera profesional, mi trabajo, las terapias que yo hago, las realizo en función a lo que la Biblia dice. Por eso yo en esta tarde les planteo qué dice la Biblia referente a este tema. En Génesis 1:27, el versículo dice claramente que Dios creó al hombre a su imagen.
A imagen de Dios lo creó, lo vuelve a repetir, y los creó varón y hembra, hombre y mujer. ¿Sí? Lo aclara y lo menciona. Vamos a ver otros versículos. En Levítico 20:13 profundiza en cuanto a normas que Dios va estableciendo para su pueblo y dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, o sea, tanto con hombres como con mujeres, va a ser una abominación. Ya en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios 6, los versículos 9 y 10, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dentro de los injustos menciona y dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Si nosotros comprendemos que Dios creó a un hombre y a una mujer y leemos estos versículos, entendemos que aquella identidad de género que no va de acuerdo a la creación de Dios como hombre y como mujer, entonces es algo que al Señor no agrada. ¿Okay? Debemos partir de ese principio. En Romanos 1, 26 y 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo lo hicieron los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo a sí mismos la retribución debida a su extravío. Se considera esto, ¿no es cierto?, como algo alejado de lo normal, alejado, extraviado de lo que es lo que Dios quiere para sus hijos dentro de ese contexto. Ahora, estos versículos nos muestran que este tema de la identidad de género viene de muchos años atrás. Nosotros sabemos que la Biblia son registros que se tienen de antes de que naciera Cristo, o sea, estamos hablando de años antes de Cristo, o sea, viene con una historia muy larga. Lo que pasa es que ahora se le ha dado una terminología, ahora se le ha dado como más fortaleza, porque es algo que va en contra de lo que Dios quiere para nosotros y durante mucho tiempo se mantuvo como algo incorrecto, pero ahora que se han ido abriendo las brechas, que se han ido abriendo los límites o traspasando los límites, ¿no es cierto? Es que ha ido tomando más fuerza, ¿ya? Ahora, ¿qué dice lo natural? ¿Qué es lo natural? ¿Qué es la naturaleza? ¿Cómo nos plantea? Y la naturaleza nos muestra un hombre y una mujer, ¿no es cierto? Con pensamientos de hombre, el hombre, con pensamientos de mujer, la mujer, emociones diferentes que ustedes pueden identificar. Aquellos que tenemos hijos varones y mujeres, nos damos cuenta de las diferencias. Aquellos que estamos casados nos damos cuenta de las diferencias, los modos de pensar. Recuerdo que hay un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí se plantean las diferencias entre hombres y mujeres. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Hay algo biológico. Nosotros tenemos que considerar que las mujeres presentan un solo tipo de cromosoma sexual. Ustedes han debido escuchar el cromosoma X, ¿no es cierto? Que es heredado un cromosoma sexual de la madre y otro del padre. Sin embargo, los hombres exhiben dos tipos de cromosomas, el X y el Y, ¿verdad? Entonces, el X es heredado de la madre, mientras que el Y proviene del padre. Entonces, nosotros vemos aquí que hay una diferencia cromosómica. Además, se presentan las diferencias hormonales, la progesterona, la testosterona, el estrógeno, son hormonas diferentes en el cuerpo de los hombres y en el cuerpo de las mujeres, ¿ya? Entonces es importante que nosotros podamos considerar esto. Y además están los órganos, los genitales, que si nosotros observamos, tienen una funcionalidad perfecta, ¿sí? Porque una se introduce dentro de la otra. El órgano sexual reproductor del hombre se introduce dentro de la mujer. Entonces nosotros vemos que además anatómicamente
tienen una creación con un objetivo. Entonces, aquí yo quiero que nosotros nos demos cuenta la importancia de las diferentes áreas que te muestran el ser hombre y el ser mujer, ¿ok? Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque ahora se conocen muchos términos que son dinámicos y que están en evolución. Hay términos, allí tenemos el transgénero, el cisgénero, la andrógina, el bigénero, el binario, está el intersex, el drag queen o el drag king, ¿no es cierto? Los transformistas, el género fluido, un tercer género. Entonces nosotros vemos aquí, imagínense, una variedad gigante cuando lo que Dios creó es un hombre y una mujer. ¿Y qué pasa con esto? Miren, lo que se está proponiendo ya hace varios años atrás, yo lo conocí hace muy poco tiempo, pero esto ya viene hace muchos años y es un diseño que fue creado por este señor Sam Killerman, que él es un diseñador y él es un activista, ustedes lo pueden allí buscar, lo pueden buscar en el Google y conocer un poquito cuál es todo lo que él ha preparado, todo el estudio que él ha realizado. Y lo que él propone es el conocimiento de la sexualidad a partir de una galleta de jengibre, ¿ya? Y esta galleta de jengibre te muestra, y se utiliza bastante ahora con los niños. Yo hace poquito tiempo estuve en una capacitación que nos dieron del Ministerio de Educación para poder trabajar esta galleta en pre-kinder y kinder, ¿ya? Entonces, esto es lo que viene, esto es lo que se espera y que esto es lo que van a aprender los niños. ¿Sí? Ahora, los libros de sexualidad vienen así, no solo como un hombre y una mujer, sino como algo más, como la posibilidad de que haya algo más. ¿Y en relación a qué? En relación a identidad, es decir, a lo que pienso, a lo que siento. Miren, allí dice la identidad de género es cómo te sientes respecto a ti mismo. Es la forma en la que tu cerebro interpreta quién eres y no está ligada a lo sexual, no tiene relación al sexo biológico. ¿Sí? Luego está la orientación y nosotros vemos ahí que está como ligado al corazón y la orientación tiene relación con la expresión del género, es decir, cómo tú expresas tu género, lo que veíamos en las definiciones en un inicio, ¿verdad? Que son los roles tradicionales del género y que incluye la forma de vestir, la forma de comportarse, ¿sí? Esos movimientos, el tipo de vestimenta que se utiliza. Está también el sexo biológico, que es con el que uno nace, ¿no? Que ya viene definido, que ya viene determinado y que corresponde, de acuerdo a lo que dice allí, a las características físicas y biológicas que diferencian a los individuos a nivel sexual, incluyendo los órganos, las hormonas y los cromosomas, que es lo que yo les hablaba hace un momento. Pero si ustedes ven, esto lo extraen de manera independiente. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos hacer? Debiéramos trabajar la identidad con la orientación y con el sexo biológico de tal manera que una persona se desarrolle con una correlación entre los tres. Pero actualmente no se da esto. Actualmente lo que se busca es que no importa, tú puedes de manera independiente sentirte de una manera, expresarte de otra y sexualmente ser de otra. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Por eso yo les decía en un inicio, ¿cuál va a ser tu postura? Porque esto es lo que viene, esto es lo que van a aprender nuestros hijos en el colegio. Nosotros los podemos proteger poniéndolos en homeschool o llevándolos a instituciones educacionales donde mantienen quizá lo mismo que mantenemos nosotros como ideología cristiana. Sin embargo, esto está. O sea, ustedes buscan la galleta de jengibre y les va a aparecer galletas decoradas a lo mejor de Navidad, pero también va a aparecer esta galletita que te enseña de la nueva tendencia sexual que viene ahora. Esto es lo que se enseña actualmente. ¿Ya? Entonces es importante, yo creo, empezar a socializar este tema con los niños, porque si no lo conversan en casa, igual los niños lo van a conversar en el colegio y quizá ustedes se sorprendan de que ellos conocen muchos más términos de los que ustedes conocen. Entonces, es importante que nosotros veamos que ahora ya no es
hombre y mujer. ¿Sí? Miren, aquí nosotros tenemos un paraguas y este paraguas muestra lo que es el LGTBI, ¿no es cierto? Que ustedes ya han debido escuchar, que ahí están las lesbianas, gays, bisexuales, que es como enfocado a lo que es la sexualidad, y los transgénero y intersex, que es el género, es lo que deciden en relación a lo que quieren, a lo que sienten y cómo se van a expresar. Y han debido ver que se pone también Q+, ¿verdad? En algunas siglas se está utilizando el Q+, y este Q es el queer, y el queer es lo raro, es un término que se está utilizando para mencionar lo raro, lo diferente, que es donde encajarían estas personas. ¿Sí? Ahora, no hay un concepto en este tema de la identidad de género que sea blanco o negro, que sea hombre o mujer. Y por eso los colores, porque como no es blanco o negro, sino que puede entenderse a través de un prisma de colores, y por eso es que nosotros vemos estos colores, ya que siempre se menciona que están, bueno, su bandera, ¿no es cierto? O en el internet ustedes han debido poner, han debido ver que muchas personas ponen fotografía con los colores, diferentes colores que hacen mención a lo que es también esto de la identidad de género. Y también les menciono el tema del unicornio, que está muy de moda, y el unicornio tiene también esta gama de colores, ¿sí? Porque detrás de esta comercialización que se hace de este producto, que es tan inocente y que es tan bonito para las niñitas, ¿no es cierto? Viene toda esta filosofía también de lo que es la identidad de género. ¿Ya? Es importante que ustedes lo sepan. Ahora te pregunto, ¿cuál va a ser tu postura? ¿Cuál es tu postura en este momento? ¿Qué es lo que quieres tú? Mira, frente a esta situación, yo te quiero mostrar las potenciales variables que se presentan frente a una elección de esta identidad de género, porque ahora es así, o sea, la persona elige cuál va a ser su identidad de género, ¿ya? ¿Cuáles son las potenciales variables para que una persona elija su identidad de género y que pueda tener algo que sea distinto, que tenga una elección de identidad de género distinta a lo que Dios ha creado, que es un hombre y una mujer? Uno es la herencia. Nosotros venimos con una herencia genética, venimos con una herencia, ¿no es cierto?, de padres, y tiene un potencial variable, ¿ya? Además está el temperamento, la forma de ser de la persona. Nosotros vemos en ocasiones que hay varones que quizá son muy flemáticos, son muy melancólicos, y entonces puede ser una variable que te apunte a generar una identidad de género que vaya a ser distinta a lo que es un hombre y una mujer, como el Señor lo ha planteado. Entonces, no necesariamente porque sea flemático y sea melancólico significa que no es hombre. No, es su temperamento, pero eso te puede llevar a generar las heridas heteroemocionales, es decir, cuando hay problemas con el sexo opuesto, cuando un amigo te ha fallado, cuando han habido situaciones con la otra, el sexo, con una persona del sexo opuesto, y han habido heridas emocionales, ha habido un dolor, ha habido odio, ha habido rencor, ha habido un amor que se ha convertido en odio, ¿sí? Heridas homoemocionales con personas del mismo sexo, que también se puede presentar, heridas de hermanos o de la dinámica familiar. En ocasiones el maltrato puede potenciar, ¿no es cierto?, aquí a una disforia de género. Las heridas de la imagen corporal, y esto se presenta muchísimo, tanto en varones como en damas. El hecho de repente que las damas son muy velludas o que muy gorditas, ¿no es cierto? O no tienen pecho, o por el contrario tienen mucho, o aquellos varones que son tan gorditos que pareciera que tuvieran pecho. Todas estas características que crean y que generan una herida en la imagen corporal de la persona. El abuso sexual, ¿sí? En muy alto porcentaje está asociada la homosexualidad con un abuso sexual. Ustedes han debido escuchar de personajes que son famosos, que son reconocidos en el ámbito del cine, de la música, y que se han salido del closet, como se dice vulgarmente, pero que han manifestado su identidad sexual, ¿no es cierto?, hacia una homosexualidad o a una bisexualidad,
y hay un relato, ¿no es cierto?, de un abuso sexual cuando han sido pequeños, ¿ya? Heridas homosociales, y yo creo que ahora se está presentando muchísimo con esta tendencia feminista que se está presentando, tan cargada y tan agresiva, heridas culturales. Nosotros aquí en Sudamérica no vivimos tanto esto, pero por ejemplo en países orientales donde varones son castrados, las mujeres también tienen una operación, ¿no es cierto?, donde se les corta el clítoris. Entonces, son, son heridas culturales, son situaciones que te llevan a potenciar algo distinto a lo que Dios ha creado para nosotros en cuanto a lo que es una identidad sexual. Y eso es lo que nosotros debiéramos tener, nuestra identidad sexual en función al sexo biológico con el que nacimos. El tema de la identidad de género cambia eso y deja de darle la importancia a lo sexual y le da la importancia al sentimiento, a la expresión, a cómo yo me percibo. ¿Okay? Y bueno, quizá puedan haber también otras situaciones, como yo les mencionaba anteriormente, el tema de lo biológico, ¿no? O sea, el tema cromosómico, el tema hormonal. En ocasiones simplemente hay un desajuste hormonal. Ahora, terapia, existe la terapia, hay una terapia, yo les decía inicialmente que en el DSM-5 se plantea la enfermedad mental de la disforia de género. Y lo que la psiquiatría, la psicología busca es mejorar o sea, eliminar esa enfermedad mental, logrando que la persona se acepte como es, que ya no sienta esa angustia de que siente que se percibe como hombre y su cuerpo es de mujer. Entonces, va en función a la aceptación. Pero en relación a lo que yo les digo, personalmente yo lo trabajo de esta manera. ¿Por qué? Porque aquí, en este libro que nosotros vemos de Maxmen, que fue una edición del año 2009, dice que la evidencia empírica demuestra que la orientación homosexual de hecho se puede cambiar terapéuticamente en clientes motivados, es decir, que tienen la motivación para cambiar esto, y que la terapia de reorientación no produce daño emocional. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente la tendencia de la psiquiatría y de la psicología es no, porque vamos a generar un daño emocional, porque la persona tiene que aceptarse como es, porque la persona, hay que evitar esa angustia, no trabajar el cambio de la orientación sexual para que vaya de acuerdo a su identidad sexual, sino que se está fomentando la identidad de género. Por eso es que este esta cita que yo les tengo aquí no es utilizada actualmente, sino que está avalado en lo que está en el DCM-5, ¿ya? Que es que la disforia se puede trabajar en función a que la persona acepte lo que quiere, cómo se siente y cómo se percibe. Sin embargo, esta cita nos indica a nosotros que si hay un comportamiento homosexual, hay una situación de una persona homosexualidad con una identidad de género, ¿no es cierto?, que elige cuál es su identidad y que no va acorde a lo que Dios quiere que es hombre o mujer, se puede hacer una terapia y se puede hacer el cambio, ¿no es cierto?, si la persona está interesada en ello. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ocasiones? Hace algún tiempo atrás vinieron unos padres a conversar conmigo, tenían un adolescente y el adolescente manifestó que él era homosexual. Él conoció a un muchacho, él era varón, conoció a un muchacho, ¿no es cierto? Y este muchacho se enamoraron y empezaron a pololear y los papás no estaban de acuerdo. Entonces, bueno, yo les di varias sugerencias que les voy a dar también ahora para que veamos este tipo de casos, pero después yo tenía que conversar con el muchacho y después cuando él llegó, él me dice, yo no quiero hablar contigo, yo no quiero hablar contigo, porque yo necesito un psicólogo que no me cambie a mí, sino que los cambie a mis padres. Mis padres son los que me tienen que aceptar a mí. ¿Se dan cuenta? Entonces, este muchacho no estaba motivado. Yo trabajé la relación de él con este muchacho que tenía el pololo y todo, y claro, o sea, yo no me centré en ese momento en cambiar, yo hice una contención, yo hice un trabajo con él, y,
Y él finalmente después se dio cuenta que no, o sea, no era así, él estaba confundido y fuimos de a poquito trabajando varias cosas. Y actualmente él es un muchacho que se reconoce como varón. Es un incidente, lo que le ocurrió de haberse enamorado de otro muchacho como algo muy personal, porque no es algo que lo comenta, y está viviendo su vida como varón, con una identidad de varón, ¿no es cierto?, con una orientación de varón de la manera adecuada, porque en ocasiones no hay la orientación que corresponde, porque hay mucho temor. Los padres, cuando llegaron esos padres a mi consulta, estaban muy, muy, muy angustiados, muy asustados. El padre estaba muy molesto, quería puro pegarle al hijo. Entonces, hay que tener cuidado con la forma en la que nosotros reaccionamos. Recuerdan ustedes que para determinar una disforia de género tienen que haber 6 meses. Entonces, de repente esto estalla en 1 o 2 semanas y resulta que queda la crema en la familia cuando en realidad era algo que era conversable y que era solucionable. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ocasiones? Los adolescentes mantienen en silencio esto, no lo quieren conversar, porque también me tocó hablar con una persona que tenía a una persona de la familia y él se había enterado de esta situación, pero la niña le había pedido que por favor no le diga nada porque sus papás eran cristianos y se iban a enojar con ella, la iban a desheredar, como se dice, ¿no es cierto? Le iban a echar de la casa. Entonces ella mantuvo oculto esto hasta que no dio más y en una oportunidad lo publicó en el Twitter y claro, quedó la crema. Pero, pero son cosas que se necesitan conversar. ¿Por qué? Porque a veces se mantiene por más de 6 meses porque no se conversa y el adolescente mantiene esa postura de terquedad, porque nuestros adolescentes se ponen tercos, nosotros fuimos adolescentes y también fuimos tercos, entonces tengamos cuidado con eso, porque finalmente esos 6 meses pueden ser solamente por el silencio que ellos guardan, ¿ya? No necesariamente porque exista una disforia, un tema de identidad de género marcado, ¿ya? O definido. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? Si alguien me cuenta sobre su identidad de género y esta no está de acuerdo a lo que Dios dice, es lo que yo te voy a proponer, ¿ya? Si tú eres una persona como se dice actualmente, eres abierta de mente y tú estás de acuerdo con la persona que opta por algo distinto a lo que Dios ha establecido, es tu decisión, yo te respeto y tú puedes trabajarlo de otra manera. Hay psicólogos que apoyan eso. Como te digo, la psiquiatría y la psicología, digamos que a manera global, de manera general, da ese apoyo. Hay instituciones, hay tendencias, todo que están apoyando así. Yo, de manera personal, como psicóloga cristiana, me baso en lo que dice la Biblia y en lo que Dios ha creado, ¿sí? Y que durante mucho tiempo se respetó, pero que en la medida en la que se fueron corriendo los límites, empezaron a haber actualizaciones que permiten dar el gusto a aquellas personas que no están de acuerdo con lo que Dios ha establecido. ¿Ya? Entonces, mis recomendaciones van de acuerdo a esto, a alguien que presenta una identidad de género que no está de acuerdo con lo que Dios dice. ¿Ok? Entonces, primero, escuchar con mucha atención. Escucha, no hables, escucha. El Señor nos dio 2 oídos porque necesitamos escuchar más de lo que necesitamos hablar, por eso tenemos solo una boca. Escucha, escucha. Las personas cuando logran abrir este tema necesitan ser escuchadas y necesitas escuchar con mucha atención, porque en muchas ocasiones en el mismo discurso de la persona está el potencial variable que generó esta confusión en la identidad de género, ¿ya? Preguntarle cómo se siente, cómo está esa persona. Lo más seguro es que esa persona esté con su corazón roto, como vemos ahí la imagen, está destruido emocionalmente, se siente mal, se siente triste, desvalorado, despreciado, tiene temor. Hay muchas emociones negativas, muchas emociones que hacen sufrir a la persona. Entonces, escucha, pregúntale cómo se siente, por qué se siente así. Y es natural que la persona se sienta, porque es una disforia, porque es algo que ella no está de acuerdo con eso. Hay una confusión, hay algo que está yendo en contra de la naturaleza, entonces la persona no está bien. ¿Ok? Y yo siempre recomiendo presentar el amor de Dios.
El amor Dios nos ama a todos por igual, nos ama a todos, a todos, a todos. Y si ustedes recuerdan el versículo, uno de los versículos que yo les leí, así como el mentiroso, el idólatra y el afeminado están en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces, Dios odia el pecado, pero no odia a quien comete el pecado. ¿Sí? Entonces, la Biblia es clara al indicar que una identidad sexual o de género que no es de hombre o una identidad de mujer es pecado. Lo leímos claramente en su palabra. ¿Sí? Ahora, yo tengo que mostrar el amor de Dios. Yo tengo que mostrar que el Señor nos ama, que el Señor nos acepta. Y, y si la persona reconoce que no está bien, entonces hay la posibilidad de ayudarla en ese sentido. Si la persona mantiene su posición de que lo que quiere es ser esa persona aceptada con esa condición, es otra cosa lo que se tiene que trabajar allí con la persona. ¿Sí? Pero eso no tiene que llevarte a ti a cambiar tu postura. Y eso es súper importante. O sea, yo creo que actualmente podemos empezar a vernos muy influenciados, pero necesitamos tener claridad sobre nuestra elección, sobre nuestra postura frente a cosas como estas, a temáticas como estas. ¿Qué otras recomendaciones más te puedo dar? Yo siempre invito a conversar este tema con los padres. Generalmente este tema los adolescentes, los jóvenes, incluso los adultos no lo conversan con los padres, los conversan con sus pares, los conversan con un amigo, los conversan con otro adulto, ¿sí? Con una persona que sea significativa, a veces del colegio, a veces de la iglesia, a veces del barrio, a veces de la familia, pero no los padres. Es importante, es importante que nosotros podamos conversar con los padres. Están llegando preguntas, escríbanlas. Muchísimas gracias, Ulises, por tu pregunta. Escriban si es que tienen la pregunta y yo después me voy a detener a leer todas las preguntas para poder darle respuesta, ¿ya? Pero es bueno que las escriban porque a veces después uno se olvida lo que quería preguntar, no se preocupen. Es importante conversar con los padres, ¿ya? Ahora, si los padres son muy cerrados, si tú eres muy cerrado, ten cuidado, porque cuando a ti te prohíben algo, tú tienes más ganas de hacerlo. Y esto es así. Entonces, no significa que tú lo vas a aceptar todo, significa que vas a escuchar, que vas a entender. El entender es súper importante. Yo no sé si tú has escuchado este autor Covey que habla acerca de los 7 hábitos de las personas altamente felices o eficaces, de las familias altamente eficaces. Él enfoca la necesidad de la comunicación basada en el entendimiento. Necesitamos entender lo que la otra persona nos dice, porque hay una razón detrás de lo que dice, hay una razón detrás de lo que piensa, de su opinión, ¿sí? De su elección, de la decisión que cree haber tomado. Mientras más chicos son las personas que empiezan con este tema, y les comento, el año pasado me tocó enfrentar esta temática con niños de 11 y 12 años, porque ya empezó con este tema de la música coreana, en el que nosotros vemos que los personajes que cantan no tienen un sexo definido, ¿ya? Entonces, los chicos empiezan con eso, del teñirse el pelo. También hay mucho programa de televisión en el que se ha ido introduciendo de manera muy natural. Yo no sé si ustedes han visto, pero se está introduciendo, o sea, ya siempre hay un gay, ya siempre hay una persona que no está definida cuál es su sexo. El otro día vimos con mi hija una serie que nosotros buscamos muchísimo, filtramos mucho antes de ver una serie, y se veía todo muy bien. Y claro, entre las chicas de la serie todo iba bien, las niñas estaban bien definidas y todo, pero en una de las escenas, en uno de los episodios, esta niña tiene la cena de gala y llega una de las profesoras con su novia. ¿Ve? Entonces de a poquito se va introduciendo y entonces para los niños empieza a ser algo normal, pero no lo es, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. ¿Okay?
Entonces, necesitamos lograr esta conversación para entender, para saber y poder identificar. Ahora, claro, tú como padre quizá no lo vas a hacer, no tienes las herramientas. Por eso que es importante conversar con un psicólogo cristiano, tanto los padres como la persona, tanto el hijo. ¿Ya? Ahora, si eres un adulto, tú que me estás escuchando y que tienes esta confusión, que tienes dudas respecto de tu identidad de género, porque se han presentado diversas situaciones en tu vida que te han llevado a dudar, conversa con un psicólogo, pero con un psicólogo cristiano. Porque si tú conversas con un psicólogo que no es cristiano, va a trabajar la disforia de género en función a que tú aceptes esa condición. Es más, te va a retar si tú no aceptas eso. En cambio, un psicólogo cristiano que basa su terapia de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros es una persona que va a poder ayudar en esta línea. Si tú eres padre y tienes situación con un hijo adolescente, con un hijo joven respecto de esto, anda tú primero al psicólogo y conversa con él para que te pueda dar herramientas, porque te va a pasar lo mismo que le pasó a este joven que se presentó ante mí. Me decía, yo no quiero que tú me veas, yo necesito que alguien los cambie a mis padres, no me cambie a mí, yo estoy bien, los que están mal son ellos son los que no me aceptan. Entonces, tenemos en este momento esta dicotomía, esta ambivalencia en el área también profesional. ¿Ya? Sin desmerecer el trabajo de los colegas, sino que dándole el enfoque de lo que son los principios de un cristiano. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sugiero? Conversar con los padres, atención psicológica con alguien que sea cristiano y un análisis médico hormonal. Necesitamos un análisis médico hormonal porque nos va a permitir saber si está la cantidad de hormonas que corresponde. Los varones tienen estrógeno, ¿sí? Hay, o sea, no pueden decir que no. Y las mujeres tenemos testosterona. De hecho, hay mujeres que tienen tanto que tienen más vello. Y, la testosterona es la que nos hace fuertes, ¿sí? Entonces, no podemos negar eso. Y con todo lo que ocurre a nivel biológico, o sea, si vemos que hay niños que nacen con 6 dedos, ¿por qué no pensar que nacemos con más cantidad de hormonas que la que nos corresponde? Y es simplemente hacer un análisis, equilibrar la cantidad de las hormonas de acuerdo a lo que corresponde y se va a solucionar el problema. ¿Sí? Hay que ver un análisis cromosómico. Ahora, hay que ver también la parte ambiental. Me tocó atender a un niño que él tenía 12 años, donde la figura paterna no estaba presente. Era un padre que aunque vivía dentro de la casa, estaba ausente y el niño se crió con la hermana, la mamá, la tía, la abuela. Entonces, ambientalmente se potenció hacia esa área y el niño, claro, además tenía amigas mujeres porque se llevaba mejor, porque aprendió a jugar con una hermana que era mujer, entonces había muchos juguetes, la hermana no quería jugar con los autos, porque quería jugar con las Barbie, entonces el niño para jugar con la hermana jugaba con las Barbie, entonces son cosas que nosotros necesitamos ir marcando, necesitamos ir aclarando. Las nuevas tendencias es, si tu hijo quiere jugar con ponis, con Barbies, déjalo jugar. Yo no estoy de acuerdo en que juegue, pero con la figura de hombre se puede jugar con el Ken. ¿Se entiende? Entonces, el hombre es hombre y tiene que tener una identidad, una orientación y un sexo biológico que esté correlacionado. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar y eso es lo que tenemos que hacer y desarrollar en nuestros niños, ¿ya? Eso es lo que necesitamos trabajar con. No dejes de orar porque es un tema que en ocasiones escapa de nuestra y porque es una decisión personal. Eso es lo que enfoca la identidad de género, que es personal, es individual, es lo que yo elijo, porque ahora se da eso, o sea, incluso nosotros como familia conversamos mucho el que la gente no está dispuesta a respetar las normas, está siendo muy egoísta, no son capaces no sé, incluso, por ejemplo, ellos botan la basura a la calle, por la ventana el otro día veíamos como la gente comía la fruta y botaba las cáscaras por la ventana, entonces uno ve que el mundo está muy egoísta, ¿sí? Entonces es el yo decido, es mi vida, yo veo lo que hago, por lo tanto, humanamente en ocasiones esto se vuelve imposible, pero para Dios nada es imposible, o mejor, todo es posible para Dios.
¿sí? Aquellas cosas que no se están dando de acuerdo a lo que Dios quiere, ora, ponlo en oración, pídele al Señor que te ayude para hacer las cosas de acuerdo a lo que Él quiere. Este versículo que se encuentra en Juan 3:16 nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo unigénito, para que Él muera, Él vino a morir y con esa muerte permite que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos, incluso ese grupo de personas que mencionamos allí en la Biblia, siempre y cuando crean en Él, siempre y cuando acepten lo que Dios quiere para nosotros. Entonces es importante que nosotros vayamos inculcando a nuestros hijos lo que Dios ha establecido. Hasta hace algunos años atrás no se veía en las calles, pero nosotros ahora vemos en el mall, vemos en la playa, vemos caminando alrededor de nuestra casa, mujeres tomadas de la mano, varones tomados de la mano, que se besan, que se abrazan, que es algo tan común. Y las personas, los niños lo están normalizando. Entonces, está bien que no discriminen, pero no, o sea, el no discriminar no significa que yo lo voy a normalizar. Algo importante que debo destacar. Muchísimas gracias.